Hola, ¿qué tal? Le doy la bienvenida al resumen semanal de Cubavisión Internacional y le invito a recorrer una parte de la agenda informativa cubana de los últimos días. En esta emisión le informaremos sobre el 7º Congreso de la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Físico-Motora, un espacio que propició la búsqueda para una mayor inclusión en Cuba. Destacaremos la presencia de la selección cubana en el Campeonato del Mundo de Béisbol 5 y le contaremos sobre los homenajes en Cuba y en el mundo a Ernesto Che Guevara. Quédese con nosotros, ya comenzamos. Con la presencia de cerca de 300 delegados de todos los territorios del país, el 7º Congreso de la CLIFIN trazó las estrategias de trabajo de la organización para el periodo 2025-2030, bajo el lema "Por la inclusión desde y para la comunidad". A su sesión inicial asistió el primer secretario del Comité Central y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Un reconocimiento por la inclusión y la equiparación de oportunidades se le confirió al líder de la Revolución Cubana, general de Ejército Raúl Castro Ruz, al igual que al primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Durante el 7º Congreso de la CLIFIN se recordó el accionar de Fidel y Raúl por la inclusión de las personas en situación de discapacidad dentro de la revolución. El general de Ejército Raúl Castro envió un mensaje de felicitación al Congreso. En sus palabras, el jefe de Estado ratificó el compromiso del país en la lucha por la diversidad, la igualdad, la inclusión que se logra con la participación plena y efectiva de todas las personas y en todos los ámbitos. Dentro de la compleja situación que vive el país, se efectúa este Congreso, que es una muestra de la capacidad de adaptación y de la fuerza de organización para saltar todas las barreras. La Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Físico-Motora, inicialmente Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores, ACLIFIN, es de carácter nacional y permanente, sin fines de lucro, con personalidad jurídica propia, integrada por personas con discapacidad físico-motriz cubanas y extranjeras residentes permanentes en Cuba. Durante la cita, los delegados debatieron sobre el cumplimiento de la estrategia organizacional de la asociación correspondiente al periodo 2020-2024 y sobre los retos de la inclusión y la participación efectiva de sus asociados. Veamos algunas de sus declaraciones. Lograr un poco más de inclusión en la sociedad, lograr un poco mejor accesibilidad en los centros turísticos, en los poblados, en los centros médicos y de salud. A ver, esa es la premisa del Congreso, la inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad. Mejorar el tema de las barreras arquitectónicas, de la inclusión social de las personas con discapacidad, porque ya se ha venido haciendo un trabajo desde la base, donde nosotros venimos haciendo un trabajo fortaleciendo cada día más el tema de la inclusión social para las personas con discapacidad, para que tengan una vida socialmente útil dentro de todo su entorno social que vienen siendo las comunidades. Cómo mejorar el trabajo que están desarrollando las comisiones para la implementación y monitoreo de la Convención Internacional de los Derechos para Personas con Discapacidad en los territorios, desde el nivel nacional, empezando por crear y conformar un plan de acción nacional que aún todavía no está creado y que es quizás una expectativa, una visión que se tiene en este Congreso, lograr empezar a enfilar las ideas y concentrarnos en cómo accionar mejor en un plan de acción nacional que logre llegar hasta la comunidad, como decía nuestro Congreso en el lema. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dio la bienvenida al jefe de la Dirección Política General del Ejército Popular de Vietnam. En el encuentro participaron por la parte cubana el miembro del Buró Político, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, así como otros altos jefes y oficiales del MINFAR. El mandatario cubano repasó los antecedentes históricos que forjaron los nexos entre Cuba y Vietnam, enfatizando el agradecimiento a los líderes Ho Chi Minh y al comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Díaz-Canel se refirió además a los constantes, sistemáticos y amplios intercambios de visitas que se realizan en ambas direcciones por parte de los principales dirigentes del partido, el Parlamento y las instituciones armadas.
El encuentro también suscitó la reflexión sobre la necesidad del intercambio económico y comercial que se desarrolla, al tiempo que el presidente cubano manifestó su convencimiento de que se va a ampliar a partir de los resultados de la visita del presidente Tulán. Los trenes de olas generados por el tránsito del fenómeno meteorológico Milton a través del sudeste del Golfo de México en dirección a la costa oeste de la península de la Florida ocasionaron fuertes marejadas e inundaciones costeras en el litoral norte occidental, incluyendo el malecón habanero. También se reportaron importantes inundaciones costeras en el surgidero de Batabanó, así como en la provincia de Pinar del Río, Mayabeque y en el municipio especial Isla de la Juventud. En cuanto a los vientos, en la región occidental de Cuba se reportaron máximos sostenidos con velocidades entre 40 y 50 km por hora, con rachas superiores en algunos casos. No se reportaron daños materiales ni pérdidas humanas. El primer foro empresarial Cubanos TIC, organizado por el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, se celebró de manera virtual a través de la plataforma informática TrueConf. El evento forma parte del fortalecimiento de los vínculos entre Cuba y sus nacionales residentes en el exterior y da continuidad a la cuarta conferencia La Nación y la Migración. Entre los objetivos principales se encontraba la necesidad de actualizar a los cubanos residentes en el exterior sobre las políticas y estrategias que se acometen en el país en materia de transformación digital e inteligencia artificial. El espacio resultó de gran importancia, pues es una oportunidad para compartir experiencias, intercambiar iniciativas y afianzar las relaciones de colaboración con el gremio de cubanos de la industria del software y servicios de tecnologías informáticas. Como una celebración exitosa lo calificó el miembro del Buró Político y Canciller Bruno Rodríguez Parrilla, quien a través de su cuenta en la red social X se refirió al evento, confiriéndole gran importancia a este tipo de intercambios de experiencias y oportunidades de colaboración con entidades nacionales del sector. Las organizaciones de la Aviación Civil Internacional OASI y de proveedores de servicios de navegación aérea para Latinoamérica y el Caribe, de conjunto con autoridades cubanas, expusieron nuevos procedimientos del tráfico de aeronaves. Al encuentro asistió el ministro del Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Ávila. El tránsito aéreo diseña nuevos procedimientos. La aviación civil internacional por rutas más directas, con menos tiempos de vuelo. Y esto le permite a las aerolíneas gastar menos combustibles, poder emitir menos CO2 al medio ambiente, les permite también vuelos más seguros. Expertos exponen cómo lograr afluencias de tráficos organizados, eficientes y principalmente seguros. El concepto de rutas libres, expuesto por la Organización de la Aviación Civil Internacional, OASI, inicialmente llevado a la práctica en zonas de Europa y de África, también se implementará en Latinoamérica y el Caribe. Ese proceso, que es un proceso de paso a paso, empezamos con las rutas directas, las rutas preferidas, entonces pasamos ya a lo que son rutas libres. En el foro, la empresa cubana de navegación aérea expuso experiencias y resultados concretos de proyectos implementados en beneficio del tráfico en su área. Cuba ya está haciendo pruebas con algunas de las aerolíneas en los horarios donde se puede acceder a las rutas libres y esto le permite a las aerolíneas un vuelo más directo y más seguro y la coordinación también que hacemos con las FIRES adyacentes nos los ha permitido. Siempre también tenemos mucho respeto, agradecimiento por todo el trabajo que hacen ustedes, que hacen aquí en Cuba, en la EGNA, en la Aeronáutica Civil y también lo llevamos a cabo como guía. Autoridades resaltan el sostenido crecimiento de las operaciones aéreas en zonas como el Caribe, con indicadores entre un 3 y un 4% anual. Y estamos hablando de más de 1,000 aviones cada, eso por esta área de Cuba, de Estados Unidos, es una área que son, conectados de Norteamérica a Sudamérica. Estamos muy orgullosos de poder trabajar con Cuba, con EGNA, con el regulador, porque para nosotros es una experiencia y esas mejores prácticas que ellos tienen nos aportan, valen muchísimo a nivel global. Sesiones en las que se reitera el reconocimiento a Cuba por el desarrollo de herramientas, procedimientos y tecnologías para hacer más segura y eficiente la gestión y servicios al tráfico aéreo internacional.
El 10 de octubre de 1868, con el pronunciamiento encabezado por Carlos Manuel de Céspedes en su finca La de Majagua, situada en Manzanillo, se inició la primera guerra de independencia en Cuba, contienda que duró 10 años. A esta importante conmemoración del calendario histórico cubano dedicamos nuestro comentario gráfico. Como se conoce, el gran objetivo no fue alcanzado entonces. Sin embargo, esa fecha y aquel proceso marcaron de manera muy profunda a la nación cubana, que en esa década fue madurando y consolidando su sentido nacional. Aquel proceso se conoce como Guerra de los 10 años o Guerra Grande, en comparación con las que le siguieron. Sin embargo, José Martí siempre se refirió a aquel acontecer como la revolución, lo cual es fundamental. El 10 de octubre de 1868 se produjo la proclamación de la independencia por Céspedes, pero otro gesto marcaría ya una mirada de transformación dentro de la sociedad: la proclamación de la libertad para sus esclavos y el llamado a luchar por la independencia en igualdad de condiciones. Ese era un golpe demoledor para ese sistema esclavista. A pesar de las contradicciones que afectaron el desarrollo de esa gesta, la Revolución del 68 resultó un hecho fundamental para la consolidación de la nación y para nuevos proyectos revolucionarios. En el aniversario 75 de los Convenios de Ginebra, tratados fundacionales que preservan la vida y la dignidad, el mundo debe renovar su compromiso con el derecho internacional humanitario. La Cruz Roja Cubana cuenta con una larga trayectoria de trabajo con impacto en la población y una labor humana reconocida por la sociedad y sus instituciones. Comprometidos con su misión de ser el guardián del derecho internacional humanitario en el país, la Cruz Roja Cubana difunde este particular a 75 años de la firma de los Convenios de Ginebra. Estos convenios establecen un cuerpo normativo, a nuestro modo de ver, bastante completo para proteger las víctimas de los conflictos armados y aquellas personas que han dejado de participar en los conflictos armados o no participan directamente en ellos, y abarca desde la protección de las personas y las víctimas de los conflictos en campaña, los combates navales, la población civil y, por supuesto, los prisioneros de guerra. A través de más de una veintena de programas, la Cruz Roja Cubana desarrolla el derecho internacional humanitario en Cuba, como puede ser el restablecimiento del contacto entre familias, las operaciones de socorro cuando hay desastres naturales o provocado por tecnologías, labores de instrucción para la promoción de los primeros auxilios, así como la atención y el acompañamiento a los refugiados y migrantes irregulares. Estos programas se efectúan con la participación del voluntariado. El principio del voluntariado es fundamental porque todas las personas que se acercan a ser parte de la Cruz Roja o que tienen ese sentimiento tienen que hacerlo de forma voluntaria. Ellos se pueden acercar a cualquiera de nuestras filiales que están a nivel municipal, a nivel provincial. Aunque la Cruz Roja Cubana no es una institución gubernamental, su noble labor se ve afectada por el bloqueo de los Estados Unidos contra la mayor de las Antillas. Y aún no siendo una institución gubernamental como tal, estamos también sufriendo los embates del bloqueo. Por ejemplo, nosotros no podemos hacer transferencias bancarias para pagar nuestros compromisos estatutarios con el movimiento, porque los bancos en Suiza no permiten transferencias bancarias de los bancos cubanos donde tenemos nuestras cuentas. Eso nos pone en una posición un poco difícil porque no nos permite votar resoluciones importantes o ocupar algunos cargos en las comisiones donde se toman las principales decisiones en el movimiento. También nos dificulta que se puedan hacer transferencias bancarias con fines humanitarios hacia las cuentas de la Cruz Roja Cubana para la sostenibilidad de nuestros programas en el fortalecimiento de las capacidades locales de la Cruz Roja Cubana, lo que limita también poder adquirir recursos. A 75 años de la firma de los Convenios de Ginebra, en Cuba se han efectuado varias actividades en su conmemoración. El país es firmante de los 4 convenios y sus 2 protocolos adicionales, y aunque Cuba no ha participado en ningún conflicto armado desde hace décadas, cumple estrictamente las normas del derecho internacional humanitario. Las más de 4 hectáreas de bosques del Jardín Botánico de La Habana constituyen un museo de la flora y fauna cubanas. A ese paraje en medio de la ciudad llegó un equipo de este noticiero para conversar con el biólogo, ecólogo y ambientalista Alejandro Palmarola cuando se cumplen 39 años de la proclamación por la ONU del Día Mundial del Hábitat, celebrado todos los primeros lunes de octubre.
Entre los tesoros más valiosos resguardados en la Quinta de los Molinos están las más de 170 especies vegetales, 14 de ellas endémicas de la flora cubana que viven en compañía de más de medio centenar de ejemplares de la fauna silvestre. La lista de reptiles, la lista de mariposas que existen en la Quinta de los Molinos es mucho más amplia que cualquier otro espacio de la ciudad hoy construida. Hoy nosotros tenemos aproximadamente 80 especies de aves reportadas para la Quinta de los Molinos. Incluso por ahí está, y si vienen pueden encontrar una cartacuba, que en otro lugar de la ciudad no lo vas a poder encontrar. Recientemente la Facultad de Biología reportó por primera vez una cartacuba anidando dentro de la Quinta de los Molinos. A uno de los pulmones verdes de La Habana llegan también aves de lejanas geografías. En esta temporada en que tenemos la migración de aves que vienen después de atravesar el estrecho de la Florida, una parte del océano Atlántico, llegan a Cuba y se encuentran con la ciudad de La Habana. Entonces estos espacios como la Quinta de los Molinos, Montebarreto, el Parque Metropolitano de La Habana, el Parque Almendares, es un lugar que representa como la salvación y por lo tanto en este momento es un momento en el que la Quinta de los Molinos se llena de aves. Eso es un ejemplo de lo que representan los espacios verdes para la conservación de la biodiversidad en las ciudades. Por eso siempre promovemos que existan muchos más espacios verdes, que existan muchos más espacios amigables con las aves, pero también para otro tipo de biodiversidad. Para el biólogo, ecólogo y ambientalista Alejandro Palmarola, generar hábitat es importante, así como dejar huellas positivas dentro de la conservación de la biodiversidad y en la relación con el medio ambiente. Siempre vemos al hombre como el que transforma en negativo, ¿no? Yo creo que generar hábitat, entender que nosotros somos parte del hábitat y que todos los espacios pueden ser un hábitat amigable con la biodiversidad también es importante. Entonces es un momento para hablar también de la huella positiva que podemos dejar en el hábitat, en el entorno, en los lugares donde viven. La biodiversidad convive junto con nosotros. Jardín Botánico de La Habana, una suerte de refugio de vida al natural. Valia Marquinizán, Cuba Visión Internacional. Entre lo más destacado del deporte cubano en la semana aparece la actuación del equipo nacional de béisbol 5 en la Copa Mundial de Hong Kong. Cuba es la principal potencia en esa disciplina, incluso en la categoría juvenil. El periodista Duanis Hernández nos amplía. Adelante, colega. Saludos a los seguidores de Resumen Semanal. Semana intensa para el deporte cubano, sobre todo vinculado con el Baseball 5. Segunda Copa Mundial de esta disciplina que se celebra aquí en Hong Kong. Y Cuba ha tenido excelente actuación. Discutirá el título frente a la selección de Japón, la escuadra cubana que solo ha cedido un set en todo el torneo. Precisamente el primero en el partido frente a Japón en el inicio de la superronda, que rompió una cadena de 28 sets consecutivos ganados de manera invicta para la selección cubana. Pero bueno, no importa, la meta no es otra que repetir la corona mundial. Hay que hablar de la excelente actuación de los muchachos encabezados por Briandy Molina, la leyenda, nombrado leyenda por la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, por su escudero Orlando Amador, un muchacho que no hace mucho ruido pero que siempre hace el trabajo como hombre proa, por el personaje Cristian Basabe, que ha secundado muy bien a la ofensiva a estos dos jugadores, y en el caso de las mujeres, bueno, Jaila González, una jugadora de momentos clutch, líder en carreras impulsadas en el torneo y que bien pudiera ser la jugadora más valiosa de la justa. También hay que hablar de Shakira Piazula, guantanamera, que incluso tuvo que jugar en una jornada con una intoxicación de unas horas recientes y lo hizo muy bien, pero los que están en el banco han sabido aprovechar las oportunidades que se le han dado, ya sea Joel Blanco, el cuarto hombre, o Iliana Otamendes, la tercera mujer, Lieti García a la defensa, y bueno, todos guiados por Pablo Terry y Lior Bizabón, dos excelentes entrenadores y comandados por Eros Bernal, quien es el jefe técnico de esta disciplina en Cuba y ha sabido encauzar los resultados del Baseball 5. Repito, excelente actuación de los muchachos aquí en Hong Kong, que van por el título mundial precisamente contra Japón. La meta es una sola, repetir la corona mundial alcanzada hace 2 años en México 2022. Los muchachos están muy enfocados, muy centrados en lo que quieren y estamos seguros que Cuba volverá a reinar como campeona del mundo en el Baseball 5. Yo ahora devuelvo la señal y que sigan en el Resumen Semanal. El presidente de Bolivia, Luis Arce, rindió tributo al comandante Ernesto Che Guevara en ocasión del aniversario 57 de su asesinato. Arce posteó en la plataforma digital X que el Che no solo dejó un legado de ideales revolucionarios, sino que su sacrificio sigue inspirando a quienes luchamos hoy por un mundo más justo. Además, el mandatario expresó que la memoria del comandante guerrillero perdurará en las luchas actuales por la libertad y la dignidad.
El Grupo de los 77 y China adoptó una declaración ministerial en la que se condena la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. El bloque solicitó la inmediata exclusión del país caribeño de la lista durante la reunión de cancilleres del G77. Los participantes reconocieron en el encuentro que la medida del gobierno estadounidense ha reforzado los efectos del bloqueo, incluidas las dificultades de Cuba para realizar operaciones financieras y comerciales, amenazando la subsistencia e integridad del pueblo cubano. El G77 y China es el grupo de concentración más diverso de la esfera multilateral, cuyos 134 Estados miembros representan 2/3 de las membresías de la Organización de Naciones Unidas y el 80% de la población mundial. Agentes de viajes, turoperadores y otros intermediarios que participan en las operaciones de turismo se dieron cita en Argentina para intercambiar sobre las distintas y nuevas modalidades que rigen este sector en el área internacional. Representada por una gran delegación, Cuba participó en esta cita comercial FIT Argentina 2024. Con la intervención de la mayor de las Antillas en el evento se busca potenciar el flujo del mercado sur en general, haciendo mayor énfasis en el incremento de los visitantes argentinos a la isla caribeña. La albiceleste actualmente está ubicada en el puesto 9 de la lista de emisores de turistas a Cuba. Con un amplio programa de actividades comenzó la Jornada por la Cultura Cubana, que se extenderá hasta el 20 de octubre. Este año dedicada al aniversario 120 del natalicio del escritor Alejo Carpentier y a los instructores de artes. En La Habana se dará inicio a esta celebración con la proyección de un documental. Durante los festejos a nivel nacional, las actividades incluirán conciertos, presentaciones de libros, proyecciones de documentales cubanos, así como conferencias a cargo de reconocidos intelectuales y artistas. Según informó la viceministra de Cultura Lisette Martínez, el escenario fundamental para la jornada vuelve a ser la comunidad y hasta ese entorno llegarán las acciones de las principales instituciones culturales de la nación. El día en que Fidel confirmó la muerte del Che expresó que de Ernesto Guevara nunca se iba a hablar en pasado y dijo que se caracterizó por un extraordinario arrojo y por un gesto de hacer las cosas más difíciles, más peligrosas. Así ha trascendido en la historia. Pocas veces habló Fidel con tantos elogios como lo hizo sobre el Che. Anécdotas que dan fe de un hombre que se imponía sus limitaciones físicas a fuerza de voluntad. Casi toda la semana intentaba subir el Popocatépetl. Nunca llegaba arriba, pero toda la semana lo intentaba. Él padecía de asma, tenía esa limitación por el asma y hacía un esfuerzo heroico por subir ese volcán. Y aunque nunca llegaba arriba, nunca dejó de intentar subir otra vez, que también es un reflejo de su carácter. Era nuestro médico. Con esas limitaciones iba de médico. Nadie imaginaba un soldado, pero nosotros fuimos intelectuales, fue un gran soldado. Más allá de los materiales cinematográficos y documentales que recuerdan al guerrillero heroico, las palabras de Fidel constituyen un testimonio indiscutible sobre su estatura moral, cualidades y liderazgo. Incluso para el Che siempre tuvo una gran autoridad. Cada una de las tareas que se le dio la cumplió estrictamente, con brillantez. Trabajó mucho, adquirió su primera experiencia en la industria nacionalizada, en la organización de la producción, en los controles de la producción, en el trabajo voluntario. Fue uno de los pioneros del trabajo voluntario y en casi todas las actividades participó. Era muy consecuente en todo lo que hacía y era ejemplo en todo lo que hacía. A 57 años de la partida física de Ernesto Guevara, aún emociona el discurso que pronunciara el comandante en jefe el 18 de octubre en la velada solemne a su memoria realizada en la Plaza de la Revolución de La Habana frente a casi 1 millón de personas. Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Si queremos expresar
¿Cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones? Debemos decir que sean como el Che. En cada alocución dedicada al Che se descubre la sensibilidad y admiración de Fidel por un hombre de cualidades excepcionales, estadista de talla mundial. Tú subías desde el cono sur y venías desde antes con el amor al mundo bien adentro. Fue una estrella quien te puso aquí. Ernesto Guevara de la Serna, conocido por el Che, era oriundo de Rosario, Argentina, territorio donde nació el 14 de junio de 1928. Y siendo aún muy joven, ya mostraba inquietudes y rechazo ante las injusticias y profundas desigualdades imperantes en el contexto de su época, sensibilizándose con la causa de los pobres de nuestra América. Su vida y obra trascendió el siglo XX, a pesar de ser asesinado en Bolivia el 9 de octubre de 1967. Gracias por acompañarnos. Recuerde que nos vemos la próxima semana. El siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad. De la realidad. Oh, oh. Yo sabía bien. Ibas a volver de cualquier lugar, porque el dolor no ha matado a la utopía, porque el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida. Tú sabías bien desde aquella vez que ibas a crecer, que ibas a quedar. Porque la fe clara limpia las heridas, porque tu espíritu es humilde.